Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 21 del podcast Vida con Dios. El día de hoy estamos con Gustavo Salinas, mi pastor. Tavo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, Fer, aquí contento de estar contigo, con todos los que nos ven y emocionado, contento de ser parte de este proyecto que nació en el corazón de Dios. Sí, fue un regalo, un plan muy impulsivo, muy inesperado, un regalo verdadero que ha sido de mucha bendición para nosotros y para mucha gente. Y pues te quiero reconocer públicamente para empezar porque siempre nos has ayudado, nos has apoyado con todo, con este pues ministerio ya. No, creo que ese es el corazón de Dios, de Sí. ver que más gente se levante a compartir la palabra y use medios creativos, a veces como dices, impulsivos, Ujú. pero es parte de lo que debe de nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo he buscado, y junto con mi esposa, apoyarlos, ver que crecer, y cada uno, cada vez que llega con un proyecto, buscar animarlos e impulsarlos Ujú. para que sea, pues cada vez que uno se acerca acá con los líderes, buscar impulsarlos y que Ujú. desarrollen el potencial y los dones Sí. y el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Sí, y seguir confiados y guiados de la manita con Dios durante esos Sí. proyectos y esas ideas que, pues sí, al final del día nacen de Dios y Ujú. nosotros escuchamos luego su voz y decimos, uy, sí me la viento, no me la viento, va a ser, Pero que el podcast sirva como un ánimo para que sí, otros se levanten también. sí, de esa nueva generación, pues viva, impulsiva, que Sí, escucha la voz de Dios y actúa, tiene así esa es. fe. Pero sí, Tavo, yo he hablado mucho contigo, Sí. en mis puntos felices, en mis puntos bajos, de tristeza, de estrés. Y no sé si te acuerdas el año pasado, Ujú. yo vine contigo, tuvimos una plática un poco extensa y te platiqué un poco de todo y que me sentía muy abrumado, muy estresado, muy cansado por algunos temas que yo mismo me estaba poniendo sobre mi propia vida, mi propio espíritu, Sí. mi propio caminar espiritual. Y me platicaste de, pues de Abraham, ¿no? De lo que viene en Génesis 15, del mensaje en general de descansar en la gracia de Dios, que es algo pues bello, importante y hermoso que realmente hay que hacer. Sí lo escuchamos miles de veces luego en la iglesia, entre amigos, entre líderes y pastores, pero luego no lo captamos, Sí. no lo aplicamos en nuestras vidas. Mira, yo he aprendido a lo largo de estos años que el descanso en el Señor es importante. Ujú. Creo que desde Génesis, desde la creación, cuando tú ves que Dios está creando a todo, Ujú. día uno, día 2, hasta el día 6, donde crea al ser humano, y dice, esto es muy bueno, ya que ha acabado, por así decirlo, su creación. En el séptimo día Dios descansó. Sí. Pero el descanso no es como a veces lo entendemos, que Dios se quedó sin hacer nada. Ujú. Para mí el descanso bíblico es Dios queriendo disfrutar con su creación, Él pasando tiempo con nosotros. Ujú. Y realmente veo que lo que Dios desea es pasar tiempo con nosotros. Y el descanso que nosotros necesitamos es en Él, es con Él y es en Él, es en su presencia, es en su persona. Y a veces estamos tan cargados con proyectos, con planes, con ideas que queremos hacer. Sin embargo, necesitamos ir y descansar en Dios. Si Él lo hizo al final de toda su creación, dijo, yo quiero pasar tiempo con el hombre, con el ser humano, nosotros también tenemos que pasar tiempo con Él. Sí. Y como dices, Abraham no es un hombre perfecto, pero de alguna manera nos presenta al padre de la fe, nos presenta un hombre de fe, un hombre que continuamente fue y corrió al Señor, a veces motivado por la desesperanza que había a su alrededor. Sin embargo, nuevamente Dios lo animaba, lo afirmaba. Y en aquella ocasión me acuerdo que venías muy cargado con muchos planes, proyectos, y creo que a veces así somos, Ujú. y me incluyo. A veces vienes con proyectos, planes y no funcionan o no están corriendo como uno quisiera, o te estás cansando porque agarras más de lo que deberíamos de agarrar. Sí. Pero en la escritura nos vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham. Después de todo lo que había visto, Abraham sigue desilusionado porque
porque no tiene un hijo. Y él le sigue diciendo al Señor, pero ¿quién se va a heredar todo esto? ¿Acabó mi siervo se va a quedar con todo esto? Y Dios ratifica su pacto. Y Dios le dice una vez más, yo estaré contigo y van a ser un hijo tuyo. Y Abraham creyó. Y creo que eso es lo importante que tú y yo debemos de tener. Creer. Creer en el Señor, creer en sus palabras, creer en sus promesas. Dice que cuando creyó le fue contado por justicia. En ese momento aparece algo muy loco, viene una visión, viene algo profético que aparece ahí en las escrituras, que Dios le llama a traer unos animales, partirlos por la mitad, ponerlos de ambos lados, y en ese entonces termina cruzando por en medio de los animales, porque era una señal en el Medio Oriente de que cuando se partían tenían que cruzar uno de un lado, el otro del otro lado, garantizando que si uno incumplía el pacto, sería como cualquiera de las dos partes de los animales. Sin embargo, en Génesis 15, nada más vemos en las escrituras que Dios cruza en medio de eso. Y creo que es así, Dios se compromete con nosotros incondicionalmente Sí. a cruzar por en medio, y si alguien incumplía el pacto, el furor iba a ser sobre uno. Pero en este caso Dios no dejó que el ser humano cruzara. ¿Para qué? Para que solamente Él pudiera pasar, que Él pudiera caminar. Y que si alguien iba a llevar el furor de desobedecer el pacto, no porque lo haya desobedecido, sino que alguien iba a cargar con eso, iba a ser Él mismo. Y es una profecía de Cristo, de cómo Cristo iba a ser el que iba a cargar con el dolor de la humanidad al no cumplir el pacto delante de Dios. Pero tenía que venir uno nacido de mujer, uno nacido de la simiente de Abraham, que pudiera pagar el precio. Y ese fue Jesucristo. Jesús viene de la simiente de Abraham, Jesús viene de la simiente de mujer de Génesis 3:15. Entonces vemos que la escritura se cumple, y creo que con nosotros igual. Sí. Creo que a veces nosotros podemos tener nuestros planes, nuestros proyectos, y a veces estamos ahí, pero el Señor dice, yo he cruzado de manera incondicional, unilateralmente, mi bendición sobre tu vida. Y eso es lo que Dios hace hoy en nuestros tiempos. Dios sigue cruzando, y es Él quien ha cargado ya el dolor por nuestras faltas, nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos que descansar en lo que Él ha hecho. ¿Y cómo descansamos? Teniendo relación con Él, conviviendo con Él, pasando comunión con Él. Y glorificándolo a Él en todo lo que hacemos, en nuestro día a día, hasta en las cosas más pequeñas. 100%, porque el descanso es una adoración. Sí. Descansar es adoración, descanso es el pasar comunión con Él, y al hacerlo lo glorificamos, porque el plan de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos para alabar la gloria de su gracia, de su amor hacia con nosotros, ese regalo de lo que nosotros no podíamos hacer y que Él lo hizo efectuado en nuestras vidas. Sí. Es tan padre platicar de esto, y pudiera quedarme aquí un rato. Es que es este párrafo, digamos, de Génesis 15, lo puedes extender, es algo increíble, me sorprende cómo hasta describe el miedo que sentía Abraham cuando vio esa visión, y cómo se quedó inmóvil, se quedó con sueño, pero todavía estaba viendo lo que estaba pasando, cómo Jehová y Dios fue creo que es hoguera, con el horno humeado. Sí, sí, sí. Que pasaron y hicieron el pacto por él. Me encanta esa parte de que hasta Dios no dejó que el hombre hiciera y cruzara, porque él sabía que el hombre era incapaz de hacer ese pacto. Creo yo que vino mucho temor sobre Abraham, porque cuando vemos este pasaje en particular en Génesis 15, Sí. Dios le dice lo que le va a suceder a la nación. Dios empieza a hablarle lo que va a sucederle a la nación, y empieza a hablar. Y creo que algunos lo han descrito así, que estos 400 años de silencio o 400 años de esclavitud iban a ser el tiempo que iba a estar en Egipto. Sí. Otros ven estos 400 años de alguna manera poética y profética de la esclavitud que iban a tener con Babilonia más adelante, el pueblo de Israel. Otros lo ven de los 400 años de silencio antes de que viniera Jesús.
en aquellos tiempos donde vino Babilonia, después Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma. Y cuando llega el tiempo de Jesús, Israel sigue bajo la opresión de Roma. Y algunos están viendo esto, pero está viendo de alguna manera Abraham lo que le está por suceder a la nación a causa de la desobediencia. Pero más que esto, aunque lo ve y se llena de temor, Dios sigue hablando y le dice, pero después de esto saldrán con gran riqueza. Aún a pesar de todo el juicio y del dolor que vendría de ser esclavitud, vendrán días, y creo que esto es lo profético de aquí, vendrán días con gran riqueza. Vienen días donde la gracia de Dios ha sido derramado y ahora podemos disfrutar de las inescrutables riquezas de su gracia. Esta declaración profética de después de esto saldrán con gran riqueza, creo que también se puede aplicar a nuestros tiempos. Hay momentos donde ahorita seguimos luchando con la esclavitud hacia ciertas cosas, ciertos procesos en nuestras vidas, luchas que tenemos. Pero dice, después de esto, si permanecemos firmes en el Señor, si nos mantenemos firmes en Él, si ponemos nuestra mirada en Él, hacemos su obra, le glorificamos como dices, lo que va a resultar es que después de esto saldrán con una gran riqueza. Y esa es la promesa. Eso es lo que viene a declarar aquí. Y después le dice, y bueno, tú vas a descansar en paz. Sí. Tú vas a descansar en paz porque la gran riqueza va acompañada del descanso de la comunión con Dios. Vas a poder descansar, vas a poder encontrar el descanso. Y es lo que está diciendo. Y la cuarta generación, habrá una generación que va a ver lo que tú no has podido ver, pero proféticamente lo has abrazado desde lejos. Eso es lo que vemos aquí en la Escritura. Sí. Entonces, por eso te digo, este pasaje es uno de los que más me encantan, porque creo que el horno humeante y la antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos es esa declaración de Jesús diciendo, yo voy a pasar por el pacto a fin de que ustedes salgan con gran riqueza. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, una gran riqueza, una gran bendición hacia nuestras vidas. Sí, es que es increíble. Yo siento que, pues el descanso, no siento, sé que el descanso de Dios Sí. es increíble, es algo completamente sobrenatural, porque sentimos su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, y es algo que a veces es inexplicable. Tú mismo lo tienes que sentir. Sí. Y cuando aceptas ese descanso, cuando aceptas que te toca descansar y entrar en su gracia, quedas impactado. Sí, sí, porque no es algo natural. Podemos descansar, pero yo me he dado cuenta que a veces podemos descansar en lo natural y seguir cansados espiritualmente. Sí. Porque el descanso de Dios es un regalo que está accesible a todos, que hay un descanso presente, pero hay una esperanza de un descanso futuro. Hay un descanso presente en lo que Dios al día de hoy nos permite disfrutar de aquellos bienes venideros, de aquello que Él tiene prometido más adelante para nosotros, que viviremos en una vida, en un descanso pleno, en una seguridad total en Él, cuando estemos en su presencia. Pero hoy podemos disfrutar como hijos de Dios de sus bienes venideros. Sí. Si no somos hijos de Dios, lo que sucede es que estamos anhelando este descanso, pero no está accesible a nosotros todavía. El descanso físico en lo natural puede ser y nos ayuda, pero no ayuda a nuestra alma, al descanso interior. Lo único que nos ayuda es poder disfrutar de sus bienes venideros como regalo de Jesús hacia nosotros. Por eso es que tenemos que ser sus hijos, para poder disfrutar de estos regalos, como el descanso en su presencia. Sí, es que también siento y pienso que el descanso es y viene muy relacionado con la fe. Sí. Con nuestra fe, con cómo confiamos que sí nos puede dar ese descanso Dios. Aunque se escucha como algo absurdo, dudamos. Nos falta fe a veces, me gusta como... Y siempre me lo repito a mí mismo y le digo y comparto a mis amistades, a mis familiares, lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 6, de que pidan con fe, dudando nada. Y se vale pedir por cosas y se vale pedir hasta por más fe.
Sí, Se sí. vale pedir por fe para poder creer que Él te trae ese descanso. Sí, necesitamos fe. Ujú. Se necesita fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Necesitamos fe. Y en el descanso lo mismo. Ujú. Necesitamos renovar nuestra carga de fe. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, algo que tenemos es que no vivimos por vista. No vivimos Ujú. por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que dicta nuestro corazón, porque a veces en los cumpleaños decimos, bueno, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, pero qué Ujú. peligroso a veces es Sí. eso mismo, Ujú. porque dices, nuestro corazón es lo más engañoso que hay. Ujú. Entonces nosotros tenemos que entender que no vivimos por vistas, por sentimientos, por emociones, y a veces buscamos las emociones, Ujú. los sentimientos, la vista, para podernos, Ujú. que nazca de nuestro corazón el hacer las cosas. Ujú. Pero tenemos que caminar por fe. Sí. Y en el descanso es lo mismo. A veces no sentimos, porque en lo natural sentimos que estamos descansando. En lo natural creemos que como no estamos rodeados de una situación complicada, entonces podemos descansar. Ujú. Pero el descanso que Dios nos promete va más allá de un descanso físico, va más allá de lo natural, involucra la fe, como bien lo dices. Ujú. Necesitamos acercarnos con fe. Y esa fe en Él, en su persona, en su presencia, porque volvamos al tema, el descanso que Dios promete para nosotros como hijos es poder estar en su presencia. Sí. Es ahí en su presencia. De hecho, el Shabbat, el día de descanso, fue creado para pasar comunión con Él. Ujú. Fue para pasar comunión con Él, fue para tener el tiempo con Él. Era el día del Señor. Ujú. Era el día dedicado a estar en su presencia. Luego se quedó en una serie de rituales y normas, pero el objetivo, la centralidad por así decirlo, del llamado es comunión con Él. Pero ¿cómo voy a tener comunión con Dios si no tengo fe? Ujú. Porque es en mi comunión con Dios que Dios me da la fe. ¿Para qué? Para poder descansar plenamente en sus propósitos, en sus planes, en sus proyectos. Pero uno diría, bueno, entonces, ¿qué beneficio tiene la vida cristiana Ujú. si dices, bueno, no vivo por vista, vivo por fe? Ajá. Bueno, es que Dios es muy lindo. Dios es muy bueno, es sumamente tierno y amoroso. Ujú. Es cierto, es un Dios justo y recto que ama la santidad y que odia la injusticia, pero es un Dios tan bondadoso Ujú. que en su misericordia nos permite que nuestros sentimientos sean transformados de tristeza o de desánimo a alegría, como un deleite del bien venidero. Ujú. Puede cambiar nuestras emociones. A veces no tenemos el deseo, o estamos cansados, o estamos agobiados, pero Él cambia nuestras emociones por su pura misericordia, por su amor, por su gracia hacia nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestro caminar de fe. Sí. Sí, me gustó mucho lo que mencionaste de nuestro corazón, Ujú. ¿no? Cómo los sentimientos y nuestro corazón es un poco traicionero a veces. Sí. Cómo hasta la Biblia dice que hay que cuidar nuestro corazón y pensamos que luego es con sentimientos ajenos o con otra gente, Ujú. pero también es con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos. En nuestro entorno, en nuestra sociedad, hemos crecido, escuchado toda la vida la expresión de sigue tu corazón, Ujú. sigue tus anhelos, sigue lo que tú quieras hacer, cuando en la Biblia no dice eso. Así Dice que es. sigamos a Cristo, que de hecho carguemos nuestra cruz, renunciemos a nuestra vida, perdamos eso, Ujú. dejemos ese anhelo de hacer lo que nosotros verdaderamente queremos hacer y seguirlo a Él. Sí, creo que en nuestra caminar Ujú. nos hemos dejado llevar a veces por muchos mitos o muchas costumbres, tradiciones, hábitos que traemos, como bien lo mencionas, de andar con nuestro corazón y dejarnos llevar. Ujú. Tantos jóvenes que han llegado de repente hacia consejería, que vienen con esta carga de, es que no lo siento. Sí, yo entiendo que no lo sientas, pero la Biblia me llama a perseverar, a Ujú. mantenerme firme, a creer, a andar con fe.
yo sé que el corazón a veces es sumamente complicado porque está demandando, y no nada más nuestro corazón, nuestra carne. Nuestra carne continuamente busca satisfacerse a sí misma. Busca, por eso el descanso, lo que busca la carne es satisfacer la carne. Pero la carne es temporal y la carne es insaciable. Nunca nos vamos a saciar con las cosas que el mundo o la sociedad ofrece, porque fuimos creados para algo más grande. No fuimos saciados, no fuimos creados para saciarnos con lo que el mundo ofrece, sino fuimos creados para saciarnos con Dios y aún así encontrar una insatisfacción santa de que aunque estamos con Él, una eternidad misma no bastaría para saciarnos de Dios. Te estaríamos una y otra vez diciendo, quiero llenarme de ti. Y ese llenarme de ti es porque como Dios es tan eterno, tan grande, tan glorioso y sublime, cada día tendrá una faceta nueva que mostrarse en mi vida, que marque mi corazón, que marque mi vida. Sí. Esa revelación de Él es la que me impulsa a amarlo, a seguirlo, cambia mis sentimientos, cambia mis emociones. Pero es en eso que te digo, en su misericordia hacia mi vida. No porque mi vida en sí necesite eso, yo necesito de Dios, pero Dios en su bondad me da a mí las emociones y los sentimientos y alinea mi corazón. Por eso vuelvo al tema. Si un creyente no tiene a Cristo, su corazón está muerto en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Está separado de la comunión con Dios. ¿Cómo va a encontrar descanso si está separado de la comunión con Dios? Es imposible. Pero cuando venimos a Cristo y estamos en Cristo y estamos en Él, podemos ahora sí tener la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios empieza a transformar mi corazón de adentro hacia afuera. Y empieza a transformar mi caminar, mi forma de pensar. No quiere decir que somos transformados completamente o somos nuevos de la noche a la mañana, sino que entramos en este proceso donde cada día, ahora sí, por la comunión con Dios, puede ser transformado nuestro corazón a seguir sus mandamientos, a seguir su palabra, a seguir su voluntad. Porque Él, su Espíritu Santo en nosotros nos empieza a capacitar para hacer la buena obra la cual Él nos comisionó. Sí. Porque pues, al final del día sí lo necesitamos. Claro. Sí lo necesitamos, no hay un atajo, no hay otro camino. Necesitamos estar firmes con Dios. Necesitamos nosotros entregarle nuestras cargas, entregarle todo a Él, rendirnos ante su presencia y descansar. Descansar. Efesios capítulo 4, capítulo 5, me dice que no me llene con vino en el cual hay disolución. Si no te Antes llenes. bien, ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Y esto es una realidad que necesitamos tener. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de su presencia, de su amor, de su verdad. Y ese no llenarse con vino no habla del vino físico, aunque lo podemos entender así, pero está hablando de todas aquellas cosas que producen cierta satisfacción en nosotros. Cierta satisfacción a mi carne. Sí. Dice, no te llenes con el vino, con las cosas que te pueden llegar a satisfacer en la carne, porque son disolutas, se acaban, se evaporan, pasan tan rápido. Llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios, llénate de su presencia, de su persona, de su vida, y en ella vas a encontrar el descanso. En ella vas a encontrar un corazón que empieza a caminar ahora sí conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Lo que antes era imposible, ahora se vuelve posible por su Espíritu Santo en nosotros. Sí. Porque descansamos en Él y no necesitamos. Regreso a lo que dice en Génesis, fuimos creados a su imagen y semejanza. Así es. Si fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces pues te pones a pensar. Un pensamiento raro, absurdo y un poco retador que yo tuve en el pasado, que siento que muchos hemos tenido en algún punto, es, bueno, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué sí tengo que descansar yo y Él no? ¿Por qué yo sí tengo que dormir 6, 7, 8 horas en el día y Él no? ¿Cuánto puedo avanzar en esas 8 horas que yo estoy descansando y descansando de mi cuerpo, ¿no? Dejándolo del espíritu a un lado. Y, ¿sabes? Lo que Dios me enseñó de mi terquedad
era que no somos autosuficientes y que dependemos de Él. No dependemos de nosotros y luego nosotros, con todos nuestros proyectos, cargas, todo, queremos hacerlo por nuestra manera, de nuestras fuerzas, sin darle su lugar a Él. Tomamos y queremos tomar ese lugar para nosotros hacer lo que le corresponde a Él. Sí, Y Él lo cortamos, lo sacamos de nuestras vidas. Completamente. Cuando dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, habla de esa naturaleza de comunión. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo convivían juntos en una perfecta unidad por la eternidad. Y cuando fuimos creados también con la capacidad para convivir y comunicarnos y relacionarnos los unos a los otros. A causa del pecado, Dios trajo una consecuencia a nuestras vidas, resultado de nuestra terquedad, de querer hacer las cosas sin Dios, de querer encontrar otro camino, otro medio, otra forma. Y lo que trajo es cansancio. Antes no nos íbamos a fatigar por el trabajo que hacíamos, pero a raíz de la caída vino cansancio sobre nosotros, vino fatiga, vino dolor, vino con sudor de la frente. A raíz de eso tú y yo necesitamos descansar físicamente, porque fuimos creados para estar en su comunión y el día de descanso es un día de comunión con Dios. Pero también se puede decir que es un día donde renovamos, por así decirlo, nuestras energías en Él, a causa de que estando en su presencia, estando en su persona, esa consecuencia de la fatiga y del dolor y del sudor de la frente lo empieza a revertir, pero es en Él. Sí. Es cuando estamos en su persona y es un anticipo de aquello que tendremos con Él. Cuando estemos en su presencia, ya no estaremos viviendo en la consecuencia de nuestra transgresión, porque Cristo en la cruz ya lo cargó. Entonces, cuando Él venga, será consumado toda aquella promesa y ahora sí podremos disfrutar de ese nuevo Edén, si lo quieres ver así, el paraíso, el descanso, la tierra prometida, el cielo, la casa que nos está preparando, donde ya no tendremos fatiga, donde ya no habrá un sudor en la frente, donde podremos descansar plena y totalmente en Él. No quiere decir que no vamos a estar haciendo nada. Vamos a estar haciendo algo en su presencia. Estaremos trabajando, estaremos conviviendo, estaremos en la comunión. Pero como fuimos creados desde el inicio, regresando al origen, regresando al diseño original, regresando al descanso como Él lo había prometido. Cuando Él dijo, esto es muy, muy bueno, es tiempo de relacionarnos, es tiempo de convivir con esta creación que es muy, muy buena. Sí. Wow. Qué padre. Sí. Sí. También dejando pues el tema de la fe, aunque todo se conecta, todo se relaciona, todo está pegado, siento que a veces nos causa preocupación y temor también, y me gusta ver mucho lo que dice la carta de 2 de Timoteo. Me encanta cuando Pablo está encarcelado, pasándola mal, pero le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, estoy sufriendo, estoy pasándola mal, pero ¿sabes qué? Estoy bien, estoy feliz, estoy contento porque Dios me ama y eso es todo lo que necesito. Yo sé que lo que hice y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para exaltarlo y glorificarlo a Él. Así que pase lo que pase, aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque venga la aflicción contra mí, aunque esté encarcelado aquí, incómodo con cucarachas en el piso, encadenado, estoy bien y estoy feliz. Sí, Pablo logra encontrar un contentamiento en el Señor y no podemos sacar a un lado nuestra condición humana en que nos preocupamos, nos afanamos, nos estresamos. Como digo, hay una realidad, hay algo que a veces también como creyentes queremos mantener una imagen de todo perfecto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde parece que no dudamos, parece que no, es que aquí es una fe inquebrantable. Y sí, pero somos humanos y tenemos nuestras luchas. Pablo estaba luchando, encarcelado, antes de su ejecución en 2 de Timoteo. Está viviendo una temporada muy, muy complicada. Sin embargo,
se mantiene firme en la fe en Cristo Jesús. Se mantiene firme y encuentra un contentamiento en el Señor, no en las circunstancias, no en lo que está a su alrededor, sino encuentra una confianza en Dios, una confianza en Él, en su persona, en sus atributos, en que Él es bueno, lo que Él ha prometido, Él lo ha de cumplir en Cristo Jesús. Entonces cada una de esas cosas le daba confianza. Y lo más, creo yo, que Pablo tenía es que él era lleno del Espíritu Santo. Esos momentos tan difíciles, sin la llenura del Espíritu Santo, serían sumamente difíciles de sobrellevar. No podríamos, porque el Espíritu Santo es esas arras que se nos han dado, esa promesa anticipada que hoy tenemos, y ese sello que nos marca a nosotros, dentro de nosotros, que nos da la confianza y la certeza de que aquello que hemos visto se ha de cumplir. Entonces Pablo decía, yo veo a mi alrededor y puedo ver las circunstancias, puedo ver lo que está pasando, y yo sé que pudiera decepcionarme, pero a la vez me mantengo tranquilo porque sé que el Espíritu Santo está en mí. Parecido a lo que le pasó a Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista está en la cárcel y llega un momento de duda, un momento de lucha en sí mismo, y manda a sus discípulos para que vayan con Jesús y le pregunten si es él el Mesías o si esperamos a otros. Y Jesús les dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que han visto, que cojos son sanados, que ciegos están recobrando la vista, que lo que se había profetizado se está efectuando, se está haciendo. Y Juan, al verlo, pueda reactivar su fe y decir, lo que se había declarado, lo estamos viendo cumplido. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Por la llenura del Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo por el toque de Jesús desde el vientre de María. Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y acá seguía lleno, pero hay momentos donde hay luchas, donde hay pruebas, pero el Espíritu Santo en nosotros, como esa garantía, al oír y al ver lo que Dios está haciendo y cómo es fiel a sus promesas, el Espíritu Santo nos da la seguridad de decir, esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, yo descanso en el Señor, porque es verdad, es verdad lo que Él está haciendo. Sí, y esa es la clave. Estar llenos, tener esa llenura del Espíritu Santo para poder descansar y disfrutar. Tener esa comunión con Dios y poder descansar de lo bueno que Él es, de lo amoroso que Él es. Estar llenos. ¿Cómo ves si, para cerrar, comentamos rápidamente lo que dice en Mateo 11? Mateo 11, del versículo 25 al 30, pero tocando más lo que dice en el 27. Okay. Pues lo que dice antes de ese párrafo, digamos, es que Jesús habla con gente de otras congregaciones, digamos, y se encuentra en una posición donde dice, es que se creen mucho, pero les falta algo. Sí. ¿Qué les falta? ¿No? Y en el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Yo soy la verdad. Todos vienen a mí, me conocen a mí porque conocen al Padre porque me conocen a mí. En el 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así es. Yo los entregaré ese descanso. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero. Y yo siento y me pongo a pensar mucho en el yugo, ¿qué es el yugo? Habla del yugo en muchas partes de la Biblia. Sí. En este yugo de descanso, en el yugo desigual. El yugo, como ya conocemos, es un aparato, digamos, que se coloca entre dos animales. Sí. Que iban ahí juntos, que estaban agarrados del cuello. Y si es un yugo pesado estar en un yugo contra la ley de Dios, que se encuentra en el Antiguo Testamento, contra el yugo que se encuentra ahorita en el mundo, el yugo que se encuentra en cualquier aspecto de nuestras vidas, pues es difícil, pesa. ¿Por qué? Porque no es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es algo ligero, algo fácil, donde Él está cargando todo el peso y nosotros nada más tenemos que seguir caminando, sí estar en ese yugo con Él, pero descansar. ¿Por qué? Porque Él se está aventando la carga difícil. Sí. Nosotros nada más vamos ahí caminando como su buena ovejita. Vamos ahí. Y sí, me gusta mucho
esa parte de Mateo. Es un capítulo porque uno viene cargado y cansado Ujú. y la promesa para el descanso es intercambiar cargas. Sí. Es un intercambio de cargas. Ujú. Dios dice, dame tus cargas. Dame tu carga de trabajo, de cansancio, tu carga física, emocional, almática. Deposítala en mí. Yo cargo esa carga. Yo vengo a cargar lo que tú no puedes ya cargar, yo lo cargo. Ujú. Pero la condición es, lleva tú mi peso, lleva tú mi cruz, lleva tú la cruz, lleva tu yugo, lleva mi yugo que es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque yo ya lo cargué, yo ya hice la obra. Mi yugo es estar en mi presencia, pasar comunión conmigo, aceptarme, caminar conmigo todos los días. Ese es el sentido de esta declaración. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso en tu alma. ¿Por qué? Porque el rendir tu vida a Jesús, el caminar con Él, el pasar comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, requiere mansedumbre y humildad. Sí. Requiere quebrantar nuestra manera de pensar, de decir, yo puedo a través de estos viajes, de estas salidas, de levantarme tarde, encontrar el descanso, pero requiere una mansedumbre y humildad para decir, yo necesito comunión con Cristo, yo necesito comunión con Dios. Y a través de esa comunión con Dios, dice que va a ser ligera la carga. Va a ser descanso en nuestras vidas. Pero es esa comunión, es ese descanso en Él. Sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que rendir nuestra vida y decir, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis trabajos, aquí están mis luchas. Y yo cargo la comunión contigo. Yo vivo en esta comunión contigo. Al hacerlo, experimentaremos la promesa del descanso en nuestras vidas. Aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas, en Sí. nuestro corazón, ser llenos, entregarle primeramente nuestras cargas a Él, ser lleno del Espíritu Santo y descansar. Sí. Descansar en Él, descansar en su gracia, descansar en ese amor increíble, ese amor incondicional y sobrenatural. Así es. Lo que Él ya hizo es solo voltear a ver su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión y el descenso del Espíritu Santo a nuestras vidas, lo que nos da el descanso. Es su obra completa. Lo que Él hizo, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús y la promesa del descenso del Espíritu Santo a nuestras vidas como garantía de que Él vendrá nuevamente por nosotros para llevarnos al descanso prometido, sin dejarnos vivir el descanso en la era presente por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Bueno, Fer, pues, ¿qué puedo decir más que es un gusto, de verdad, el ser parte de esta comunidad, poder compartir un poco, abrir la palabra y oro que cada una de lo que hemos estado hablando y cada una de las palabras que hemos estado diciendo, de alguna manera lleven a algunos que podemos estar cargados y trabajados al descanso en el Señor, a descansar en Él y vivir en esta mansedumbre y humildad en su persona, en su presencia. A clamar por su ayuda y recibirla. Sí. Sí. Gracias por la Gracias a ti, invitación. Tavo, gracias por apoyarnos con todo lo que hemos hecho, con este proyecto, con pues, regalo de Dios. Sí. Gracias, Tavo, por todo tu apoyo. Te queremos mucho. Gracias por Gracias. acompañarnos en esto. Gracias. Y pues este ha sido el episodio 21. Descansar en la gracia de Dios. Gracias a todos por escuchar este episodio. Vamos a estar orando por ustedes para que ustedes también encuentren ese descanso en Dios, ese descanso en Cristo y ser llenos por el Espíritu Santo. Y pues nos vemos en el próximo episodio. No se olviden que Dios los ama. Adiós. Nos vemos.